relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Amigos de Rewind, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo aquí con una persona que la verdad es que nos va a decir datos súper importantes para todos los productores de vino, todos los, pues también importadores y todos los que tengan que ver con esta industria, porque tarde o temprano los impuestos nadie podemos correr. No hay forma de correr nadie, y necesitamos esa información, eso sí. Sí, entonces ahorita estamos aquí con Panambí Garcés. Gracias, Panambí, por esta entrevista. Gracias. Bienvenida. Ella, déjenme les cuento, ella es actualmente la directora general de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores, que es un organismo que representa a empresas productoras, comercializadoras, importadoras y exportadoras de bebidas alcohólicas aquí en México. Y ella está en este cargo desde marzo del año pasado, después de ya haber trabajado dentro de la organización como coordinadora de asuntos públicos. Entonces, sí estamos de manteles largos. Muchas gracias, Panambí. Gracias a ambos por la invitación. No, hombre, es tu casa. Y para comenzar, no quisiera, pero hay que tocar temas truculentos, ¿no? Como es el tema fiscal. Y quisiera saber cuál es el principal obstáculo actualmente que tiene el productor de vino mexicano. ¿Y qué cambios crees que podrían generar un impacto real en su competitividad? Claro, pues mira, lo que yo te diría no solo para el vino mexicano, sino en general para todos los que producen en el país, ya sea destilados o vino, el principal obstáculo es el IEPS, es el impuesto a la producción y servicios, para los que no tengan el conocimiento de qué significa este impuesto, y es un impuesto que estableció el Estado para poder tener control sobre productos como los que nosotros tenemos, que son bebidas alcohólicas. Te diría que es el principal obstáculo por dos cosas. Primero, porque pues, es una tasa muy grande respecto a otros países que tienen esquemas quizás mucho más flexibles o tasas más bajas, en donde permiten que sus productores crezcan más. En México es muy amplio, pero además porque es complejo de pagar. O sea, una vez que un productor quiere entrar al mercado legal y que busca pagar este impuesto, es un esquema complejo en donde a todos se nos trata más o menos por igual. Pero eso no es positivo, pues porque México es un país de pequeños productores y de medianos productores. Y no es lo mismo una empresa que pueda tener 30 personas enfocadas al área fiscal a un viñedo que la misma persona que se encarga de la producción ve los impuestos, pero además hace marketing y además hace RP, o sea, es muy complejo. Y en ese respecto hemos desarrollado desde la Comisión para la Industria de Vinos y Licores una propuesta, una alternativa para la autoridad, para que sepan qué es lo que le duele a los productores, es decir, dónde se podrían mejorar ciertas cosas en la operación, pero además cómo se podría cobrar mejor. Al día de hoy el impuesto se cobra con base en el valor de las bebidas, es decir, de una botella de 100 pesos en un tequila, por ejemplo, 53 pesos son de lo que se paga de IEPS, pero lo que nosotros proponemos es que sea con base en el grado alcohólico, es decir, que de acuerdo al contenido de cada botella, por ejemplo, en un vino que va del 14 al 18%, sea con ese porcentaje en donde se pague el impuesto y no con base en cuánto cuesta. Porque eso genera algunos incentivos para que hayan efectos muy negativos que otra vez van en contra de los propios productores. Es que la gente cree que... Claro. O la dificultad en temas de IEPS es que la gente cree que como es un tema recaudatorio, va a ser muy difícil que el gobierno ceda ante este tipo de disminución, que es lo que todo el mundo buscaría, ¿no? Sí, no estamos buscando que se disminuyan los impuestos, o sea, ojalá se pudiera hacer eso, pero claro que no va a suceder, pues porque el Estado tiene que tener dinero para poder operar. No es una disminución, solo es una reconfiguración con esta nueva forma en la que en lugar de la base gravable del valor, que sea el grado alcohólico. Pero además creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque como que nos da paso a otras cosas, ¿no? O sea, de cómo se graban las bebidas, es hablar de muchos aspectos de la producción mexicana que sí se tienen que reevaluar, ¿no? O sea, que sí tiene que ser un espejo entre cómo se está cobrando el impuesto, que no quieren perder, pero sí de alguna forma ayudar a tus productores a que sigan creciendo o a que se puedan meter al mercado legal, ¿no? Oye, a ver, y por ejemplo, hablando, tú decías ahorita que en México
la mayoría son pequeños y medianos productores. Y en el sector del vino, más que en el de licores como destilados, yo creo que, bueno, quizá el mezcal entra en esta pregunta. Son muchos pequeños productores y están saliendo muchas, pues la bodega familiar, este modelo de negocio que ahorita platicábamos del que compra uva y va y le vinifican en otro lado, y son pequeños productores, hacen quizá 5,000 botellas al año, ¿no? Sí. Lo cual es muy poco, digamos, frente a grandes consorcios. ¿Qué implementaciones pudiera haber? ¿Qué se pudiera proponer como para tener dentro de esta misma división de depende tu grado de alcohol, también quizá tu cantidad de producción pudiera ser? En este paquete que hemos preparado para el gobierno de estas propuestas, tenemos dos, o sea, no solo son los cálculos, sino dos propuestas adicionales. Una de forma y otra de tamaño. La de forma es, al día de hoy el impuesto se cobra en todos los momentos de la cadena. Quien produce, quien envasa, pero quien te compra, quien distribuye y una parte, pues el consumidor final. Todas esas partes al día de hoy graban el impuesto y lo tienen que pagar, ya sea que lo acredites o no, pero lo pagas. Y lo que proponemos es que solo sea a la primera enajenación, a la primera venta. Genial. Entonces, de un universo de 800,000 contribuyentes que tienes al día de hoy, estarías pasando a solo 800. ¿Esto qué le da a la autoridad? Pues todo el control, o sea, que tengas literalmente una lista de 800 que puedas estar revisando y que puedas estar controlando de quién te está pagando el impuesto, y eso pues para la autoridad es muy positivo. Otra vez, en lugar de tener un universo gigante, tienes unos cuantos, pero los tienes bien controlados, que es como nos tienen al día de hoy. Y en términos de tamaño, también proponemos, porque consideramos todas estas realidades de los pequeños productores, que haya un incentivo para pequeños productores. Nosotros establecimos como una propuesta, por decir un número, dijimos que de 10,000 botellas hacia abajo es que se pueda acreditar este incentivo, en donde casi un 90% del impuesto sea subsidiado. Wow. Y bueno, o sea, imagínate eso lo que resuelve, porque así tienes a los grandes que sí tienen un margen amplio, pues que paguen los impuestos que corresponden, pero los que se están metiendo y los que van empezando, pues que tengan este incentivo para sembrar su uva o para tener capacidades de producción o quizás para el envasado o algo que tenga que ver con el marketing, algo que les ayude a hacer un poco el mercado que necesitan. A no desistir al tercer, cuarto año, ¿no? Porque dicen, pues es que me ahogué en gastos. Sí, ¿no? y estas propuestas que las hemos presentado con la autoridad hacendaria, de todo esto que les explico, esto es lo que más les gusta, o sea, es lo que más les llama la atención, porque claro que tienen en su actuar pues una narrativa y una acción de querer favorecer al mercado nacional con todas estas estrategias que han estado haciendo sobre el hecho en México, sobre el Plan México y los polos de desarrollo y demás, es ayudar desde abajo, y creo que esto es completamente congruente con eso, ayudar a los que están empezando, a los que no tienen las 8,000 hectáreas, pero que quieren producir y que tienen un vino especial o algo que aportar al mercado, ¿no? No, estaría genial. No, estaría genial. Pero a ver, mucho de lo que también se platica o que hay alrededor es esta idea que se tiene sobre los vinos extranjeros, ¿no? Si es diferente, si hay ventajas, si no hay ventajas, si es lo mismo, si no es lo mismo. ¿Cómo está este tema, ¿no?, entre el vino nacional en comparación con el vino extranjero o el vino importado? Sí. ¿Pagan menos? ¿Pagan más? ¿Es lo mismo? Mira, yo te diría, hay un par de aspectos súper interesantes. Yo soy apasionada de la historia y creo que ahí eso conviene mucho que lo sepan los mexicanos. La primera región en donde se hizo vino en América fue en México. O sea, bueno, no era México en ese entonces, pero éramos una colonia, ¿no? Pero esa tradición tenemos, ¿no? De ese momento se empezó a sembrar la vida en México, y de ese tiempo nace toda la tradición que tenemos del vino en nuestro país. Después la corona dijo, siempre no quiero que hagan vino allá y solo vamos a hacerlo desde España.
Pero bueno, eso es un movimiento político que pues, le correspondía en ese momento, pero insisto, la tradición la tenemos nosotros. Ahora hay otras regiones, como lo podrán tener muy claro en Napa, en Estados Unidos, ¿no? Que es una región amplia vitivinícola, o Chile y demás, pero bueno, los primeros que empezamos fuimos nosotros. Eso se tiene que saber en México, y además se tiene que saber, yo te diría, desde un aspecto mucho más turístico. Son pocas las personas, digo, los que nos dedicamos a esto ya lo tenemos muy claro, pero son pocas las personas que conocen que en México ya hay 18 estados en donde se hace vino. 17, por 17, 18, en donde tenemos productores que están buscando este producto, y que además están buscando dar como este aspecto territorial y de turismo, de visítanos, observa nuestras vides, conoce el vino que estamos produciendo, y yo creo que ahí es donde mejor podemos competir. Primero, como mexicanos, sabiendo que podemos consumir vinos locales, o sea, del propio estado en donde estemos, y si no tenemos producción local, pues el vino que tenemos al ladito o el de al lado, o sea, conocer que hay una oferta muy interesante en el país, y entender un poco que es como una apuesta por nuestro país, porque si bien pueden haber vinos que vengan muy baratos de otras regiones por la cantidad de vides que siembran y de producción que tienen, saber que si consumes vino mexicano estás consumiendo calidad, ¿no? Que no es la cantidad, sino la calidad, y que estás soportando pues una actividad productiva que nos beneficia a todos como país. ¿Fiscalmente pagan lo mismo que el vino mexicano? ¿El vino extranjero? En términos de impuestos, sí, pagan lo mismo. El IEPS sí, ¿no? Sí, el IEPS es lo mismo, lo que tienen que pagar. Sí, la diferencia es que nosotros como productores pagamos impuestos extras. Sí, o te diría al revés, pagamos el mismo IEPS, un vino mexicano, un vino extranjero, pero no tenemos las mismas capacidades de producción. Entonces, por eso el gobierno mexicano tiene que ponerse las pilas a cómo ayudo a estos que son pequeños para que tengan capacidades de competir pues con vinos que vienen de otro país. Exacto. Claro, igual digo, ellos pagarán sus impuestos en su país de producción. Sí, también. Pero tienen otras facilidades, digámoslo, ¿no? De otra forma. No, también hay países en donde tienen subsidiado la producción de vinos. Deberíamos ver esos esquemas. Claro. Sí, eso justo te iba a decir. ¿Cuál es la postura de las figuras gubernamentales frente a estas propuestas? Pues lo ven con buenos ojos. En términos técnicos, te diría que no hay postura más unificada que esta. O sea, se han corrido muchos escenarios del mercado por categorías, no solo de vinos, sino de destilados y de otro tipo de bebidas. Es decir, la técnica y la ciencia nos acompaña. Desafortunadamente, lo único que hemos tenido en contra pues son inercias que ya existen desde hace muchos años. Digo, lo puedo decir aquí claramente, es la cerveza industrial la que no quiere que cambie el esquema porque actualmente les beneficia, y pues estas son las resistencias, ¿no? La autoridad lo que no quiere es dejar de recaudar, o sea, no quiere tener un peso menos, y es más, si pueden tener 2 o 3 pesos más, pues lo van a hacer. Pero bueno, yo creo que es un ejercicio no solo de medir cómo se va a dar la recaudación, sino de entender cuál es tu objetivo de país, si quieres ayudar que los pequeños productores crezcan, que haya más actividades que generen desarrollo, y pues yo creo que esa es la vía como para transitar, ¿no? La cerveza es la industria más grande, ¿no? Sí, aquí podría México, decirte, sí, ¿no? pero hay una disparidad enorme. Ellos tienen el 95% del mercado en México, es cerveza industrial, o sea... Todo el mundo toma cerveza a todas horas y como si fuera agua, lo cual es falso. Y en el otro 5% estamos los vinos, el tequila, los mezcales, los destilados. También. Pero escúchenme ahí, con el 95% del mercado, de lo que ganan, solo tributan el 60% del impuesto. Caray. Y con el otro 5%, que estamos vinos, destilados, mezcal, tequila, pagamos el 40% del impuesto. Entonces, claro que hay una disparidad que se tiene que resolver. Ahí es donde está el tema. Exacto. Por eso es que tenemos esta propuesta, porque claro que no es equitativo. No, para nada. Sí. Si no les conviene. Y luego la cerveza luego anda peleando que se separe, ¿no? Sí, o incluso hasta conceptualmente. Juegan mucho con esta idea de que son casi agua, y es falso. Y no, digo, podrá tener 5 o 6 grados de alcohol, pero es alcohol. No, y hay un ejemplo clarísimo. Cuando tienen aquí en Aguascalientes alcoholímetro, ¿no? Sí, claro. Seguramente durante la feria también mucho más duro, ¿no? Pero cuando alguien
Y aquí tu audiencia lo va a tener muy claro. Cuando alguien te para en el alcoholímetro, no te preguntan qué te tomaste. No te dicen, alcohol. Oye, te tomaste 2 mezcales, un tequila y 2 cervezas. No les importa. Lo que miden es tu grado alcohólico en el aliento. Claro. Y hay una línea. La cruzas y te vas al corralón. O no la cruzas y dicen, bueno, pues ya váyase con cuidado, lo que sea. Y de eso se trata el esquema fiscal también. Alcohol es alcohol y no hay manera de que este país siga sosteniendo que haya una diferencia entre cerveza y destilados cuando pues no es lo mismo. Todos somos alcoholes, a todos nos tiene que tocar el mismo esquema. Ojalá y sí, claro, o sea, si medias todo eso, cambia mucho. O sea, claro. Que no puede ser un 5% contra 60, el 40% y el otro paga, relativamente poco. Sí, no es correspondente. No. Oye, y a ver, me llamó la atención mucho algo que comentaste en la conferencia aquí en el Congreso, que fue todo el mercado, digamos, negro o ilegal, no sé cómo se pudiera manejar. ¿Cómo pelea? A ver, ¿cómo está pasando? ¿Qué está pasando en ese tema del mercado ilegal o comercialización ilegal o informal? Y pues obviamente, ¿cómo pelea el productor, que sí es formal, contra esto, no? Pues es duro porque sí es una competencia desleal muy grande. Obviamente no solo es todo lo que se tiene que enfrentar un productor, sino además con el tema de los precios al final con el consumidor. En México lo medimos desde hace 10 años en un estudio que paga la industria para medirlo con la agencia Euromonitor Internacional. Y esta agencia mide todos los tipos de categorías, incluso también está considerada el vino. Y lo que hemos visto en los últimos años es que el mercado ilegal está creciendo a un ritmo mucho mayor que el mercado formal. No, bueno. O sea, es tremendo, tremendo. Y lo que más preocupa ahí, otra vez, son las bebidas que no están pagando los impuestos correspondientes. De eso podría decirte que son 19,500 millones de pesos al año, lo que el Estado no está recaudando por esa evasión fiscal que se tiene de algunas personas. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se van? Principalmente lo que tiene que ver con 2 cosas, con la subvaluación, es decir, cuando entra algún producto importado y que dicen, porque así ha sucedido en un pedimento de importación, que un whisky te cuesta 10 pesos. Y pues claro que no hay un whisky que cueste 10 pesos y mucho menos importado, pues porque el puro viaje es lo que te cuesta, ¿no? Claro. Y ahí es donde están pagando impuestos solo por esos 10 pesos en lugar de los 200, 500 o 1,000 pesos que cuesta una botella real. O sea, hay formas de hacer pasar un whisky en 10 pesos. Pues que todo el papelerío que traes, son sistemas de corrupción, o sea, no te diría que está bien hecho, al contrario, es una actividad que va en contra de la ley, pero pues claro que sucede. Y eso por un lado, y por el otro, porque sí lo tenemos contemplado, son todos los pequeños productores que no se pueden meter al esquema fiscal legal porque no pueden competir o porque no tienen capacidades de pagar esos impuestos. Entonces lo consideramos dentro de la ilegalidad, pues porque sí no están en el marco, pero pues al final no es una cosa de que quieran estar ahí, al contrario, ya quisieran poder tener un marbete, estar etiquetados y exportar, ¿no? O sea, y buscar otros mercados, pero no pueden, pues porque son pequeños y porque es complejo el esquema actualmente. Sí, el término no es moral, el término es ilegal porque no estás dentro, nada más, ¿no? Sí. Pero no, a mí lo que me preocupa es eso que dices, lo mencionas en whisky, pero ¿cuántos vinos pasará igual, no? Seguramente. Entonces, sí es muy preocupante porque entra mucho producto, digamos, no sé, chileno, español, argentino, no sé. Sí. Y quizá viene con este esquema, ¿no? Entonces sí está muy preocupante. Sí, ahí colaboramos mucho con autoridades, sobre todo para capacitar a los verificadores de aduanas, en donde ellos ven estos pedimentos y revisan las mercancías y demás, pues para que tengan más el ojo agudo de qué es lo que tienen que observar y de estos parámetros, de pues no hay bebida que te pueda costar 10 pesos, también tú por favor... y menos un destilado con todos los procesos que lleva. Sí, claro, ¿no? O sea, cada paso cuesta y cada paso es equipo y personal y a estándares, ¿no? O sea, se va haciendo más caro, pero pues bueno, sigue siendo un problema que se tiene que enfrentar y que tenemos que combatir pues, todos juntos. En todos lados se da, ¿verdad? Ya sé. Pues es un tema también de educación, ¿no? O sea, debe de haber formas de educar al consumidor, o no sé si haya formas de hacerle entender a la gente, tanto a quien produce, a quien importa, a quien consume, pues que tiene que haber legalidad en lo que hace, ¿no? Sí, ¿Cómo pero podemos hacer igual eso? son capacidades, yo te diría.
Ahorita tenemos una colaboración activa que pedimos a COFEPRIS, la autoridad sanitaria del país, que nos ayudara a dar información a la gente de qué tendría que ver en una botella formal, ¿no? Por ejemplo, así revisa tu etiqueta. Sí, revisa tú que tenga un marbete, léelo, revisa que sean los mismos datos que vienen en la página que abre del SAT, pero que la tapa rosca no esté abierta, o sea, como consideraciones que parecieran novedades, pero no. A veces sí es necesario decirle a la gente pues qué es lo que tiene que observar, ¿no? Por eso traer instrucciones del shampoo. O sea, para que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer con lo que tenemos enfrente. Eso por un lado, pero también tenemos otra campaña que es mucho más de concientización con el consumidor final, que se llama buen copismo. Justo eso porque la idea es promover el buen copismo, porque nadie quiere ser un mala copa. Nadie quiere ser la persona que le arruine la fiesta a los demás o que tenga consecuencias para su propia vida pues por un consumo nocivo, ¿no? Y entonces ahí es enseñarles una de agua por una de alcohol. Te estás tomando una margarita, básico, luego te tomas un vaso de agua, te tomaste un cabellito de tequila, luego te tomas un vaso de agua, lo acompañas con alimentos, ya sea que estés comiendo una comida formal o unos cacahuates, un pepino, algo, una botana que siempre esté acompañando tu bebida alcohólica. Y también yo te diría que ese es el principal, o sea, de hecho siempre lo digo al principio, no sé por qué lo dije ahora, pero es el respeto a la abstinencia. Claro. En México tenemos esta idea. ¿Qué tanto? Ay, ¿cómo lo vas a tomar? Ay, y la presión hasta que cedes. No respetamos. Pues ahora, que la mayoría entra al mundo del alcohol por presión, más que por gusto. Claro, por socializar. Sí, claro. Y ahora tenemos que entender que hay mucha gente que no consume alcohol, ya sea que porque está tomando un medicamento o porque decidió no volver a tomar alcohol o porque nunca lo ha hecho, y que tiene que ser un respeto absoluto de yo no estoy tomando alcohol y que nadie te diga, ay, no. O hay gente que inventa que está tomando medicamento para que lo claro, para que no te digan cosas, pero entonces la idea es que no hay que tener que inventar para que no te presionen, ¿no? Exacto, que siempre sea un perfecto, bienvenido, mira, tenemos agüita de Jamaica o lo que quieras, otra opción. Sin alcohol ahora. Y eso también, o sea, digo, también consideramos que el alcohol no es una bebida que solo se consuma en un antro o en un restaurante, también se da en las casas, en las reuniones, entre amigos, y que siempre estén estas buenas normas de conducta, de decir, si tú recibes gente en tu casa, pon una jarra de agua y que siempre la gente la esté viendo, aunque de tenerla enfrente, te acuerdas que tienes que tomar agua y ya te sirves un vasito, ¿no? O el sobre todo el conversar, el que siempre que consumamos podamos ser capaces de poder tener una conversación, porque de ahí hacia atrás es como, pues, hay gente que toma y que piensa que se tiene que perder o que no se tiene que acordar o que esa es parte de la experiencia del tomar alcohol, y pues de ninguna manera, ¿no? No, para nada. Digo, ustedes en el vino lo saben muy bien, tiene que ver con oler el vino, experimentar la textura, probarlo poco a poco, o sea, no tiene que ser una cosa así de... ¿Ya ven qué bonito es el vino? sí es un gran producto, la verdad, a mí me encanta. A mí también. Y pues sí, o sea, como que se sepan todas estas normas de buenas conductas que al final nos ayudan a todos, porque si hay alguien que ya se pasó en el consumo, pues claro que nos tenemos que hacer cargo, claro que rompe un poco la dinámica de la fiesta, claro que no es agradable ver a alguien que no se la está pasando bien, entonces pues no llegar hasta esos excesos, y sí estar todos muy pendientes los unos de los otros, pues para no ponernos en riesgo de ningún sentido, ¿no? Totalmente, y nosotros creo que es algo que siempre hemos promovido, ¿no? El beber con responsabilidad y respetar. Se me hizo muy padre ese punto de respetar la abstinencia del otro. Sí. Hay que y si me permiten terminar como con las dos prohibiciones que siempre decimos. Por supuesto. No consumo por parte de menores, de ningún momento. Jamás. O sea, en ningún sentido. O sea, hay una cuestión biológica en donde se está formando el cerebro de un adolescente, y en donde en nada le beneficia tener un consumo de alcohol, que no lo normalicemos, que no digamos, ay, sí, no está bien hecho. Y también el consumo por parte de mujeres embarazadas. Ay, no. Antes había como creencias de, ay, tómate una para que tengas leche y no sé qué, y de que, no, pues así se decía. Sí, claro. Ahora ya la ciencia demuestra que eso no está bien, que no hay consumo seguro por parte de mujeres embarazadas, que sí hay una afectación al bebé por parte de lo que estés consumiendo alcohol, totalmente. Y tampoco mientras esté amamantando, no hay pues consumo todo va seguro. En la leche. Sí, claro, pero todo. digo, les di risa, pero hay pediatras que no
no tienen claridad de esta información y que y a veces todavía no siguen lo... dando esos datos, Sí. por supuesto. O que te dicen como, pues no está tan mal. O sea, no podría pasar Ayuda, nada. no pasa nada. Y no, Sí, no hay manera. Entonces, esos dos consumos, cero. Sí, y no fíjate que normalizarlo. Alguna vez leí justo de eso, del el cerebro del adolescente, porque luego somos los papás los que, no, yo te voy a enseñar a tomar. Ven, prefiero que tomes conmigo. Digo, sí, uno prefiere, ¿no? Pues que sea con uno lo que aprende el hijo, pero hay su momento. Y que sí, o sea, que al momento de que empieza a tomar alcohol tan joven, lo que afectas es justo esa parte del cerebro en donde está la voluntad. Sí, donde Y tomas entonces, decisiones. Donde tomas decisiones. Entonces, ciertas drogas, alcohol, tabaco, etcétera, afecta justo esa parte del adolescente y por eso luego viene. Si sobrios, toman malas decisiones. Ya sé, tomando alcohol peor, No, ahí, peor. cero. Oye, bueno, ya para cerrar, ¿qué se viene en el panorama del vino en México en este aspecto? Con estas propuestas del IEPS y todo, y pues qué mensaje no le dejarías tú al productor. Pues O al pensamos en que... Bueno, al consumidor ya, pero a al todos, productor tenemos ahora. mensajes para todos. Al consumidor, pues que siga buscando esta concientización en donde tenga más herramientas de educación. No solo en términos de cómo consumimos, sino de qué. Otra vez, como la experiencia, saber qué estamos consumiendo, a quién le estamos comprando, eso siempre ayuda mucho. Y pues siempre consumir mexicano, ¿no? A las autoridades te diría que ojalá que este año se logren estos cambios de inercias para que puedan haber mejores condiciones para los productores y pues para los productores pensar en que esto es un trabajo hacia el futuro y que ojalá que haya buena disposición para que tengamos mejores condiciones para hacer más productos, ¿no? Y en Ojalá. conjunto. Sí, sí. Que así sea. Oye, ¿y dónde pueden encontrarlos a ustedes, a la comisión? Porque obviamente como productor deben de tener 1000 dudas, ¿no? Luego de qué hago, qué no hago, qué sí debo pagar, qué no debo pagar. ¿Dónde Pues te mira, buscan? ¿Hay una tenemos- orientación? ¿Hay algo? ¿Algún departamento de orientación o algo al Sí, productor? fíjate que damos algunas capacitaciones, nos pueden seguir, bueno, pueden buscar en la página de Civil, ahí tenemos algunos recursos de capacitación. Y también yo creo que en nuestras redes sociales, ahí tenemos campañas todo el tiempo de con un meme o con un chiste te ayudamos a entender de qué es el IEPS, qué es el buen copismo, o sea, que sea una conversación que siempre esté viva, pues para que sigamos teniendo más herramientas de educación, ¿no? Nos pueden seguir en la página de internet y en nuestras redes sociales. Nos vamos a robar de todos modos. Panambi, muchísimas gracias. Con mucho gusto. En verdad, fue muy bonito, fue una plática muy enriquecedora. Sí, de un tema que puede ser muy tedioso, fue Sí, muy agradable. y muy responsable Es un también tema a la de vez. contadores. o Sí, sea, pero tema de que tarde o contadores. temprano todos, a partir de los 18 A todo el mundo le años, da miedo el todos. término. Bueno, a partir de que tienes un negocio y empiezas a Claro. aparecer, Sí, sí. tienes que hacerlo. No, pero mil gracias. Pues esta es tu casa, bienvenida a Aguascalientes. Muchas gracias. Sé que, también sé que ya van de salida, pero espero que hayan pasado un gran momento aquí en el Congreso. Y a todos los que nos están viendo, amigos de Rewind, muchísimas gracias por vernos. Estén pendientes de más entrevistas y nos vemos. Gracias, Mari. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Ustedes. Bye bye. Rewind ha llegado al final.